Anem a la cronologia de Segorbe. Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. El 25 de febrer del 2016 entra per registre d'entrada en la Direcció Territorial de Castelló un informe de la EPA de Segorbe que diu literalment les següents coses. El lunes 8 de febrero a las 12 horas, en la clase de FOL, trabajando sobre un caso de despido laboral, una de las alumnas comentó que si era motivo de despido que la mujer del jefe se follara sic a otro, por ejemplo a un compañero. A esto se le responde que no es motivo de despido. La pregunta a continuación fue que si esas relaciones fueran entre alumnas y tutores del centro. La respuesta fue que además de motivo de despido era un delito. Este comentario alerta a la profesora y se reúne el equipo docente. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Se nos transmite que hay un tutor que ha sido despedido por suministrar droga a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando pollas toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Que el educador causante del problema amenaza a la menor diciéndole que si se enteran de esto tomará medidas. Que tras los hechos la menor se lo comunica a una persona adulta y ésta se lo comunica a dos tutores. Que a continuación los tutores informan a la directora y el educador es despedido. Detectada la situación, decidimos ponerla en conocimiento de la Inspección Educativa que abre la vía para tratar este caso con la Consejería de Bienestar Social. En este momento nos hemos comunicado con la dirección del Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por Hermanas Capuchinas, y la respuesta no ha sido de colaboración y resolución ágil del problema. Primer escrit, 25 del 2 del 2016. El 26 del 2, a l'endemà, la Direcció Territorial obri expedient d'investigació. Un expedient informatiu per a investigar els fets. A l'endemà, gestió, senyories, gestió. El 11 de març s'informa a la Fiscalia sobre l'obertura d'aquest expedient. Com vostès volien veure els papers, així els tenen. ¿Vale? Informe a la Fiscalia. El 16 de maig se conclou l'informe en el que altres coses se diu. Declaració de la víctima. El educador quiso ya quedar con ella sin que la acompañara su novio. La llevó a un sitio en el monte que le había comprado un jersey y le pidió que se lo probara, a pesar de que ella le dijo que no llevaba nada debajo. Cuando quedaban con amigos, él la presentaba como su novia, intentaba besarla y cuando pasaba por su lado le tocaba el culo. Siempre que quedaban, iba fumado y le ofrecía. Tras su despido como educador del centro de acogida, ha pasado varias veces por coche, aunque ella hace caso omiso y se entra en el centro. Preguntada por qué no contó lo sucedido inmediatamente, dice que el educador le dijo: soy abogado, trabajo en tal sitio, y si contaba algo que le iba a amargar en el centro de acogida, por lo que le tenía miedo. Declaració del novio de la chiqueta. Ha sido derivado por el centro de acogida el menor al encontrarse muy afectado emocionalmente por la situación de su relación con la menor. El menor le está verbalizando hechos graves relacionados con el antes educador del centro de acogida, Francisco. Que el educador iba a su local, que se hacía rayas y los invitaba a cervezas. Que el educador en WhatsApp le decía que si no quedaba con él iba a chupar muchas pollas. Que le dijo que la directora del centro de acogida los borró. Los WhatsApps. Declaración de un trabajador social del centro. Ante la ausencia de la señora directora, se mantiene entrevista con el trabajador social. El centro de acogida tuvo conocimiento de la situación que le comunicó verbalmente el centro de formación. Comprobaron en el teléfono móvil de la menor la existencia de varios WhatsApps enviados por el educador a la menor en los que aquel se expresaba en términos cariñosos con la menor y manifestaba su deseo de quedar con ella fuera del horario laboral. Solicitado el móvil de la menor, el trabajador social manifiesta que cree que los WhatsApp se borraron. Preguntado sobre las medidas que adoptó el centro ante estos hechos, manifiesta que se le despidió en fecha 29 de enero de 2016.
Preguntado si conoce el motivo por el que no se han puesto los hechos en conocimiento de la Dirección Territorial, manifiesta que lo desconoce. Declaración de la directora del centro. Que el día siguiente los educadores le comunicaron los comentarios. Se reunió con la menor y ésta le enseñó el WhatsApp enviados por el educador, conteniendo mensajes tipos quedamos, te llevo. Preguntaba sobre si se conservan dichos mensajes, indica que lo desconoce, ya que el teléfono móvil es de la menor y ella no accede por preservación de la intimidad. El mismo día, 28 de enero, le comunica verbalmente al educador su despido. Que a principios de febrero, no sabe concretar la fecha, se reunió con la directora del centro de formación para obtener más información y conocer las manifestaciones. Preguntada por los motivos por los que no informó inmediatamente a esta dirección territorial, indica que al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un asunto resuelto. Segunda declaración de la directora. Al parecer el educador la recogió más de una vez en su casa y se la llevó de paseo, sin ningún motivo o necesidad educativa y sin autorización. Dado que la menor presenta una especial tendencia hacia los hombres, y siendo conscientes todos los educadores de ello, segunda declaración de la directora del centro. Esta adorable señora. Y concluye diciendo, la profesora de la EPA, que es la que nos avisa, sin contar con nosotras, traslada esa información a Educación y esta a la Dirección Territorial. Lamentamos este hecho. Creemos que no es competencia de la profesora trasladar una información sin contrastar con la dirección del centro, puesto que ésta ya había actuado y la que se escribe les havia aclarat la situació. És a dir, l'actuació consistia en despedir el presumpte abusador sexual, no posar els fets en coneixement de la direcció territorial, no posar els fets en coneixement de la Fiscalia. Declaració dels pares de la menor. Fue despedido un educador de centro de acogida porque había actuado mal con ella, prometiéndole darle drogas si accedía a sus peticiones sexuales, que le enviaba WhatsApps mediante el móvil y que se sentía acosada dado que le amenazaba con que si contaba algo respecto a sus propuestas tendría consecuencias. Esa misma situación también se había dado con otras menores al haber ingresado en el centro. El progenitor manifiesta su indignación por haberse podido producir unos hechos de estas características con una menor que precisa protección y su temor de que una situación como esta quede sin esclarecer, quede tapada y que se haya querido evitar que trascienda, dado el tiempo transcurrido desde el despido del trabajador mencionada y la comunicación de los hechos. Los señores progenitores son informados que de esta dirección territorial se informará a la Fiscalía de Menores de lo acontecido a los efectos oportunos. El expedient conclou, traslladant, òbviament, a la Fiscalia tot això, dient, parece indudable que don Francisco, aprovechando su posición profesional de proximidad y confianza, vino manteniendo relaciones y conductas inapropiadas con menores del centro de acogida. Se traslada a la Fiscalia y a la Direcció General i immediatament, aplegant este informe, se sol·licita la inspecció del centre. El presumpte abusador ja estava fora del centre, en principi no hi havia perill per a la xiqueta, però se decideix demanar una inspecció immediatament d'aquest centre per a posar-li l'ull damunt. I efectivament, li posaren l'ull damunt, però no perquè fos un centre religiós, sinó perquè els fets eren de tal gravetat que havia que tenir un ull damunt. El 15 de juny, 10 dies després, se visita el centre per part de la Direcció Territorial. El 14 de setembre la Fiscalia remet la denúncia al jutjat per indicis de delicte. En esa denuncia, Fiscalia diu: podrían revestir los caracteres de un delito de abusos sexuales a menores y, por tanto, formulando expresa denuncia por los hechos contra don Francisco. Amb l'ull ja posat en este centre i ja judicialitzat el tema en el jutjat corresponent, el 30 de setembre de 2016 entra en la Direcció Territorial una queixa del menor Pedro
tots els noms que vaig a dir de menors, òbviament, són inventats. Y el menor Pedro, que manifiesta: no dispone de los libros del curso, pues según dice desde el centro le han manifestado que se trata de un gasto innecesario, estando pendiente a finales de octubre valorar la prórroga de su acogimiento residencial en el centro. Se supone que durante ese periodo Sergio debía trabajar con fotocopias de los libros. Pedro tenía que trabajar con fotocopias de los libros, pero el menor manifiesta que desde el centro no se las han proporcionado y que los 2 únicos libros de que dispone se los han facilitado las profesoras del instituto. El menor ha hecho conocedores del personal del centro de acogida su condición de diferencia religiosa, la cual no es respetada a la hora de la alimentación ni a la hora de cursar sus estudios en alternativa a la religión católica. Una educadora a la que identifica como Ana ha visto cómo en una ocasión agredió a un menor llamado Samuel, de 10 años, no pudiendo especificar la fecha exacta, pero en todo caso entre los meses junio y julio de 2016. Una educadora a la que identifica como Pepi y que suele dar malas contestaciones a los niños. Un educador al que identifica como José y que, según el menor, inicialmente entró en el centro como voluntario para posteriormente hacerle fijo. En ocasiones se lleva a otros menores de cerveza. Otras veces le ha visto conduciendo la furgoneta del centro y el menor piensa que iba bebido. Su forma de relación con los menores suele ser agresiva e irrespetuosa, habiendo presenciado agresiones a los niños del centro. En una ocasión estuvo haciendo fotos a otro menor mientras dormía en su habitación para luego reírse de él. Según el menor, todos los días alguien del centro a las 19 horas se dirige al establecimiento Consum de la localidad a recoger cajas de comida que estaba caducado a punto de hacerlo y por este motivo la fruta que les dan tiene un aspecto lamentable. Respecto a las manifestaciones realizadas por el menor durante toda la entrevista, se ha mostrado ubicado, sereno y coherente. En alguna ocasión ha refrenado a su madre, que sí que parecía tener una actitud más beligerante respecto al centro de acogida. La actitud del menor, según la opinión de este técnico, carecía de revanchismo, manifestando lo que él ha visto u oído directamente, aportando el nombre de varios menores que pueden corroborarlo, con la finalidad de proteger a otros menores más pequeños o con menos recursos personales. El 5 d'octubre, Pedro fa una altra queixa a la direcció territorial, esta vegada manuscrita per ell mateixa, en la que diu: el educador José hace uso de la fuerza y la violencia hacia los menores de dicho centro, así como actos totalmente despreciables. El educador pega, insulta y amenaza a los más menores del dicho centro. El menor Samuel, de 9 años, sufre las agresiones del educador, las amenazas que son totalmente innecesarias hacia su persona. El educador se dirige al menor de esta forma: si no me haces caso te suelto un sopapo, llegando así a agarrar al menor del brazo bruscamente, empujándole y pegándole dicho sopapo. El 18 d'octubre entra en la direcció territorial, el 18 d'octubre, perdó, la direcció territorial convoca als centres, entre ells a la direcció d'este centre, i els trasllada les següents normes. Garantizar una comida adecuada a las necesidades de cada menor, tanto en calidad como en cantidad. Ropa y pertenencias personales. Se había detectado que en algunos centros se limitaba la cantidad de objetos personales y de ropa que permitían tener a los menores. Atención a la diversidad religiosa, garantizando que los menores puedan ser matriculados en colegios laicos o que puedan tener una dieta alimentaria que excluya determinados alimentos prohibidos por cada religión. El derecho a comunicar con las familias biológicas. El protocolo de traslado de menores entre centros, etc. Y se traslada a los representantes de este centro estas normas. El 22 de noviembre, Javier i sa mare acudixen també a la direcció territorial per a formular una queixa. Comenta que hay 2 educadores, José y Pepi, de los que sabe que alguna vez han duchado con agua fría, como forma de castigo, a los chavales pequeños. En concreto, mencionan a uno. Asimismo, aunque sin concretar, manifiesta que en concreto a Samuel le han pegado alguna vez. Refiere en cuanto a la comida que el estado de la misma no es adecuado, pues los tomates y el melón en ocasiones tienen sabor agrio, como en mal estado. Asimismo, cuando les presentan en la mesa los flanes y los yogures, estos están abiertos, sin precintos, interpretando que lo hacen para que los chavales no vean las fechas de caducidad. Asimismo, comenta ciertas actitudes de burla por parte del educador José hacia otros menores, provocadoras, denostando a los menores y con comentarios sexistas inadecuados.
Relata que alguna vez algunos menores han sido castigados sin comer por llegar tarde al centro. Del educador José comenta que trata a las chicas como inferiores, que un día que estaba con él olía alcohol y que otras veces se llevó a otro menor a tomar cervezas. Que teniendo pendiente una cita con el oculista, cuando llegó la cita no le llevaron a la visita médica. Que la ropa que muchos menores traen de su casa desde el centro se la quitan y la repartían entre el resto de menores. Ratifica que por las tardes iban al establecimiento, supermercado de la localidad para recoger comida caducada o a punto de caducar. Que relativo a las actividades extraescolares, los menores que se encuentran en el centro de acogida no realizan ninguna actividad fuera del mismo. El 5 de gener entra en la direcció territorial un informe tècnic sobre irregularitats del personal. En concret diu: en cuanto a situación de trabajador José, el sona, que en los listados mensuales que aportan del mencionado centro aparece como monitor, según el tercer convenio colectivo para empresas de atención especializada en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud en la Comunidad Valenciana, el contrato de monitor de ocio y tiempo libre se equipara al de cuidador de grupo C, pero ello no exime a la persona que desempeñe dichas funciones que posea la titulación de bachiller o de formación profesional de segundo grado, no siendo este el caso del trabajador, de quien aportan titulación de graduado escolar y el certificado de un curso de monitor de centre de vacaciones. I està fent treball d'educador social. Este és un problema. Quan no se contracta la gent en la titulació correcta. Este és un problema de la privatització del sistema on la gent entra, no per mèrit, capacitat i igualtat, sinó que entra perquè és amic de Déu sap qui. El 20 de enero de 2017, la directora general d'Infància i Adolescència torna a sol·licitar una inspecció que s'havia quedat parada precisament perquè la qüestió estava judicialitzada. El 30 de gener i el 20 de febrer se visita el centre per part de la inspecció, dos funcionaris de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que fan un informe. Este informe, senyora Català, que vostè volia veure. Este informe. En este informe es relaten les dutxes d'aigua freda, la mendicitat a un supermercat, es relaten el menjar caducat, es relata que les zones nobles on viuen les residents, les membres de la congregació, estan acondicionades, mentre que on viuen els xiquets estan en condicions d'inhabitabilitat. En aquest informe que fan dos funcionaris que velen per l'interès general, se ve a corroborar tot el que els xiquets havien estat dient els mesos anteriors. Aquest informe arriba a la Direcció General, senyora Català, el 18 d'abril, perquè vostè entendrà que les visites se fan en un moment i l'informe se firma en un altre moment, en concret el 4 d'abril, i aplega a la Direcció General el 18 d'abril. I el 9 de maig els xiquets estan fora del centre. 3 setmanes, senyora Català, 3 setmanes. Gestió i eficàcia, perquè teníem un document firmat per funcionaris que venia a corroborar el que durant mesos havíem estat en l'ull damunt. Jo li pregunto, senyora Català, vostè què haguera fet? Vostè què haguera fet amb tot això? Un centre que té a un educador possiblement abusador sexual de menors, que no ho denuncien a la Fiscalia ni ho posen en coneixement de la Conselleria, que li donen a triar entre despido o denúncia i el despedixen, que ens enterem perquè una professora de l'EPA li salta l'alarma i ens ho comuniquen, que tapen la història. Vostè parlava de tapar la història, tapen la història, i quan va la directora a declarar diu que la professora de l'EPA no tenia que haber hecho esto sin nuestro consentimiento. Quina direcció té aquest centre? Quina seguretat tenen aquests xiquets i xiquetes? Senyora Català, els nostres fills, els seus fills. Saben vostès que esta era l'ensalada que se troben els inspectors? Això és el que se troben els inspectors el dia que van. Vostè se menjaria això? Jo tampoc, però en cap cas li ho donaria als meus fills, senyora Català. I este és el dia que van els inspectors. Imaginen-se els dies que no n'hi ha inspecció.